Bienvenidos a las Jornadas para el Fortalecimiento Emocional, guiando a nuestros hijos en el siglo XXI. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sujei González y les doy la más cordial bienvenida a una jornada más de fortalecimiento emocional familiar. En esta tarde vamos a platicar de un tema súper interesante respecto a la empatía y la escucha activa. Yo les pregunto, y de hecho fíjense que en redes hay circulando una frase que dice que nosotros escuchamos más para contestar que para entender. De todo esto y más nos habla la maestra Sofía Compeán. Les voy a platicar un poquito acerca de su trayectoria. Ella es maestra en psicoterapia humanista, realiza voluntariados de igual forma en escuelas de la periferia, es consultora para mejorar el ambiente familiar y ella nos dejó una frase que yo les comparto en este momento respecto a qué pasa si perdemos el diálogo con nuestros hijos. ¿Qué pasa? Está fuerte esta pregunta, ¿no? De todo esto y más vamos a hablar en esta nueva jornada, así es que no te despegues, arrancamos. Pues efectivamente ya estamos en una entrevista más dentro de nuestras jornadas para el fortalecimiento socioemocional. El día de hoy pues nos complace, ya como lo habíamos mencionado, estar con la maestra Sofía Compeán. Maestra Sofía, ¿cómo está el día de hoy? Hablando con un tema súper interesante respecto a la empatía y la escucha activa. Algo que tenemos que desmenuzar a fondo porque sé que a las familias nos va a hacer mucho bien escuchar de este tema. ¿Cómo está? Muy bien, Sujei, muchísimas gracias. Y bueno, hablando de la empatía, hablando de la escucha, tan solo su recibimiento de todo el equipo y la intención de relacionar con los padres de familia, pues me causa bienestar. Ay, bienvenida, maestra, bienvenida de verdad. Igual a todas las personas que nos están viendo en este momento, que están como muy interesadas en saber ¿cómo podemos tener este diálogo con nuestros hijos? Yo creo que la base principal, como de este tema que usted es la experta y que nos puede orientar al respecto, es cómo tener este diálogo con nuestros hijos. Sabemos que nos están siguiendo padres, mamás de adolescentes, de niños. ¿Le parece bien? Vamos a empezar con una pregunta que tiene que ver con ¿qué relación hay entre la empatía y el saber escuchar? Bueno, pues me gusta este inicio, ¿no? Sí. Porque empatía, que viene muy relacionado con emparejar, ajá, y el saber escuchar, que es tan importante, ¿no? Dentro de la comunicación que tenemos, sabemos hablar, mas no escuchar. Nos quedamos como a la mitad de la comunicación. O sea, y cuando yo creo empatía, es cuando de verdad callo mis oídos para escuchar al otro. Callo mis ruidos internos para escuchar al otro. Callo mi morbo, callo mis respuestas, hago un silencio interior para escuchar al otro. Para poder realmente mostrar como ese interés, como mencionábamos ahorita fuera del aire, no nada más es escuchar para responder, sino efectivamente para saber qué hay como detrás de ese mensaje, de esa palabra, de quien nos está hablando. En este caso, pues estos diálogos que podemos mantener con nuestros hijos, maestra, por ejemplo, ¿no? El estar al 100% con ellos, ahí escuchándolos. Claro. Mira, Sujei, lo que pasa es que yo, en mi experiencia incluso del diálogo, muchas veces lo limita el diálogo mi preconcepción del diálogo. ¿Qué quiere decir esto? Creo que sé lo que tú me vas a decir, okay, y preparo lo que creo que te va a convenir escuchar. Exacto. Sí. Entonces, desde ahí estoy poniendo una barrera enorme al diálogo. O sea, no me doy la oportunidad más que con mi propio diálogo interno. Y muchas veces esto viene cobijado de mis propios miedos, de lo que me han dicho, de los chismes, de todo el panorama que se me ha puesto atrás. Y entonces yo ya tengo todo preconcebido, ¿no? Como un libro que quiero volver a leer. Y el diálogo no es así. El diálogo debe ser nuevo. Siempre nuevo. Siempre nuevo. Nunca está escrito. Y parece ser que muchas veces como papás decimos, ya sé lo que me vas a decir. ¿De dónde? Sí, ya sé, sí.
Ese sería como uno de los prejuicios, maestra Sofi, que existen respecto a la escucha, al diálogo, mejor dicho. Por supuesto, y creo que lo nombras bien, prejuicio, ¿no? Ajá. Es una preparación, así como de verdad, como un pequeño abogado, Ajá. de qué te voy a responder, qué te voy a decir. Y como un pequeño abogado, en este diálogo quiero yo ganar, quiero yo tener la razón. Obviamente, pues esto hay un ganar-perder. El pobre hablante, que en este caso vienen siendo los hijos, de principio, ante semejante abogado, pues ya pierde, ¿no? Ajá. Bueno, pero es como de estos diálogos que se forman en familia. Por ejemplo, ¿cuáles serían los principales prejuicios, maestra Sofi, por ejemplo, de acuerdo a la edad de nuestros hijos? ¿Cuáles serían como las limitantes, a lo mejor, si ellos son más pequeños, si ya tenemos hijos adolescentes, que en la adolescencia, como mencionábamos en alguna de las otras charlas, tenemos que volver a conocer a nuestros hijos, saber, indagar, ¿no? ¿En qué anda? ¿De qué va mi hijo ahora? ¿Cómo se transformaron sus gustos? No sé, pero ¿cuáles son esos principales prejuicios, pudiera ser, o limitantes al momento de abrir el diálogo con nuestros hijos pequeños o adolescentes? Claro, bueno, el principal prejuicio que considero yo es verme en el otro, ver mis miedos en el otro. O sea, vamos a ponernos en un extremo, ¿no? Si yo fui una persona que cometí conductas de riesgo y salí adelante, ajá. Okay. Pero entonces ya no estoy viendo yo a mi hijo, estoy viendo mi reflejo de la conducta de riesgo y se la deposito a mi hijo, lo disfrazo a mi hijo de mí, ¿no? Sí. Entonces yo quiero que mi hijo no caiga en esa conducta de riesgo, a pesar de que no tenga nada que ver en la actualidad de mi hijo. Okay. Y entonces claro que estoy escuchándome, no estoy escuchando a mi hijo. Ese es un prejuicio, mi propio ruido interno, mi propio recuerdo. Incluso no necesariamente tuvo que haber sido un recuerdo mío, sino de alguien cercano, algo doloroso. A veces incluso un castigo que yo recuerde con mucho terror, con miedo, Sí. o tal vez incluso una consecuencia. Pero, en primer lugar, si yo tengo una vida a la edad de mi hijo, que fue hace 30 años, obviamente no es la misma vida que sufre mi hijo. Así es. Hoy los riesgos son diferentes que cuando yo era niña, que cuando yo era adolescente. Sí. Y un prejuicio, de verdad, sí que es como el pilar de todo prejuicio, es mi historia la quiero ver en ti. Mis miedos los quiero ver en ti. Ese es un prejuicio. Que es como una barrera, maestra, el que yo traigo a lo mejor como todos estos pensamientos, recuerdos, como dice, para poder entablar como un buen diálogo o un diálogo real, verdadero, sin nada. ¡Qué fuerte! Qué fuerte, porque aquí incluso hay diálogos que vemos con los padres de familia, en donde el diálogo empieza, déjame decirte que yo ya viví eso. Ay, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Sí. Si no somos los viajeros del tiempo. Exacto, o sea, sí, no sí. somos viajeros del tiempo. No puedo yo decir yo ya viví eso. O sea, quiero escuchar qué estás viviendo tú, no lo que yo ya viví. Y a cada quien lo pudo haber vivido de manera diferente, o sea, cada quien. Entiendo a lo mejor la preocupación, maestra, de que a lo mejor si a mí me pasó algo, yo no quisiera que le pasara eso a mis hijos, ¿no? Y a lo mejor como que ciertas actitudes me hacen ser una persona rígida, una persona como impositiva, de tal vez cerrarme al diálogo, a lo mejor por miedo a que me pregunte, me cuestione o de que le pase alguna situación similar. A lo mejor también viene desde el amor, pero definitivamente limita el diálogo que puedo tener con ellos. Claro, por supuesto, porque sobre todo, mira, poniéndolo como un ejemplo quizás muy primario, imagínate nada más que entras tú y tu hija a un confesionario. Vamos a ver, ¿no? Y llamo confesionario en el sentido no religioso, en el sentido de voy a hablar algo que no hablaría con cualquier persona. Ajá. Y entonces, cuando tú entras a ese confesionario, te dicen,
tiene 40 segundos tu hija y tienes 40 segundos tú. Okay. Y en esa proporción, tú ocupas 100 segundos. ¿Qué le dejaste a tu hija? Tu vivencia, no la de ella, ¿no? Ay, sí. Entonces, si es verdad esto de que tú dices, nos apresuramos sobre mi propio miedo de que no sufras lo mismo que yo, que no te pase lo mismo que yo, pero cuando tú hables con tu hija, el momento es de tu hija. Sí. La que pidió hablar fue tu hija, no tú. Y a veces nos comemos en una lección prefabricada, aconsejada, y a veces no tiene nada que ver con lo que va a decir tu hija, ¿no? Pero ya nos estamos limitando, ¿no? Con hablar desde la persona, no en esta escucha activa, le podríamos decir. Claro, activa y asertiva y efectiva y afectiva. Afectiva. Que no es lo mismo efectiva que afectiva. ¿Cuál sería la diferencia? Efectiva es como el pensamiento adulto, dogmático, en base a resultados. Okay. Afectiva es con todo mi cuerpo, con todo mi corazón, con toda mi empatía, con toda mi comprensión. Te escucho. ¿Por qué es importante, maestra Sofía, ahorita que menciona esto, con todo mi ser, con todo, te escucho? ¿Qué causa en la persona el que yo pueda escucharle justamente así? O sea, ¿cuál es el efecto inmediato que puede tener en nuestros hijos para que conozcamos como la importancia de hacerlo de esta manera o de las veces que no lo hemos hecho? Esa escucha, ¿qué causa en la persona el que yo le escuche de esta forma empática, de esta forma con todo mi interés, digamos? ¿Qué es lo que genera? ¿Qué va cultivando en esa persona que le escuchan de manera empática? En primer lugar, rompemos prioridades. O sea, no soy yo más importante que tú. En el momento en que me siento a escucharte, estamos en igualdad de circunstancias. No te voy a juzgar, no voy a calificarte, no voy a descalificar lo que me estás compartiendo, porque no soy mejor que tú en este diálogo. Y tanto yo puedo aprender de ti y lo que estás viviendo, y que a veces incluso es más posible para mí que en este tiempo tan tuyo tenga yo que aprender, porque mi edad que tenía ya pasó. Hoy estoy en otro nivel de edad, pero también puedo aprender de ti. Siempre. Luego a veces los hijos nos dan unas lecciones increíbles. Digo, obviamente nosotros somos como su guía, como papá, como mamá, pero nos dan lecciones enormes. O nos enseñan cosas que no sabíamos, Yo te pongo un ejemplo, ¿no? O sea, 2019, la pandemia comienza. Y nos dicen, ¿qué crees? Todo lo vas a hacer, el diálogo, todo, las clases, las consultas, todo va a ser por internet. En ese momento, si tú tienes hijos adolescentes, sabían más, porque lo practicaban más en lo diario, más en la cotidianidad. Chateaban desde antes que uno chateara. Ajá. Sí, a moverle al micrófono. Exacto. Y la cámara, a ver, ya que es así, estoy con la cámara encendida. Y ese es un ejemplo claro de que los signos de los tiempos hay que saberlos interpretar para saber escuchar al otro. Claro. ¿No? Siempre el otro, si yo lo escucho con atención y con empatía, va a tener algo novedoso para mí. Si yo te escucho así como un libro viejo, no es que no tenga valor el libro viejo, pero no me doy la oportunidad de todo lo nuevo que me puede representar un diálogo nuevo con mi hijo, con mi hija. Actualizando todo, digámoslo de alguna manera, ¿no? Exacto. Y es que yo por eso preguntaba que qué efecto causa en nuestros hijos, porque creo que al momento de que tú le escuchas de esta forma empática, bueno, pues causas automáticamente en él como soy importante. Soy importante para las personas que, bueno, son tu círculo cercano, papá, mamá, hermanos. A lo mejor si te va muy mal en la escuela, tienes este centro, ¿no? Tienes esta red de apoyo que es tu familia y que ahí sabes que vas a ser escuchado,
aceptado, pero qué importante es. Y cuando no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, maestra? Cuando no tenemos como esta habilidad a lo mejor, que si no la tenemos la podemos desarrollar, Claro. para los papás que a lo mejor digan, ay, a lo mejor siento que sí, como que no he escuchado tan empáticamente o a lo mejor no le he puesto tanta atención. Creo que todos podemos aprender a hacer mejor las cosas. Quisiera hablar de este efecto que ocurre cuando no escuchamos empáticamente a alguien. ¿Qué le sucede a esa persona? Híjole, me voy a ir de lo más a lo menos. Sí, sí, sí. Primero, como que es la puerta abierta a la conducta de riesgo, ¿no? Ay, ok. Si Aguas, ojo no aquí. Sí, sí, me sí. escuchas tú, desgraciadamente voy a tener muchas puertas abiertas que quieran escucharme y probablemente me manipulen y probablemente me den otro tipo de información Ajá. y probablemente no entre para nada el afecto que puedas tener tú con la persona amada y puede ser utilizado, ¿no? Es tan importante la escucha, es como la garantía de verdad por medio de la escucha yo le puedo decir a mi hijo, darle así como el mejor premio a la lotería. Y si yo anulo esa lotería, también le quito lo que más vale para él, su autoestima. Su autoestima. Entonces, cuando no le escuchamos así, detalladamente, digamos, en esta empatía, le dañamos automáticamente su autoestima y abrimos la puerta para que entre alguna escucha que puede ser no muy buena para él o nada buena. Así es. Y bueno, en un garbanzo de libra puede tener una buena escucha. ¿Por qué no, verdad? Pero es también, y aquí tendríamos que ver como padres de familia algo bien importante, es un derecho que yo me quité. Ay, ok. Y esto es bien importante, ¿no? Porque Sí. yo me lo quité. Si yo no tengo el tiempo de escuchar a un hijo, el hijo no me quita el derecho, me lo quité yo el derecho de escucharlo. Y eso de verdad es como... Tenía yo 1,000,000 y dejé la puerta abierta y la perdí. Sí. Ajá. Yo no dejaría la puerta abierta para que me roben 1,000,000. ¿Y por qué dejo la puerta abierta? Para que probablemente me roben la escucha, el diálogo de mi De hijo. mi hijo. En Ese esta ejemplo es concepción- interesante. Es que a veces no lo entendemos hasta que un ejemplo así, bueno, nos lo pone así sobre la mesa como tan claro. Ajá, o sea, es dejar abierta la puerta para que pase cualquier persona y bueno, pueda tener alguna, no sé si el decir mala influencia o alguna escucha negativa o algún consejo que no va a ser tan bueno para él o ella. Si hay algo que a mí me da como mucha alegría de verdad, sobre todo en las aulas, es como el orgullo, como se puede expresar una chiquita o un niño, decir, es que mi papá me dijo. Y de verdad, a mí me da así como me siento así universalmente feliz. Sí, Digo, sí, qué barbaridad, sí. qué padre que haya esa valoración, ¿no? Me dijo. ¿Y qué quiere decir? Mi papá me dijo, el niño escuchó. Ajá. Y el niño tiene el mismo derecho a que la mamá o el papá digan, mi hijo, mi hija me dijo. El mismo derecho, en la misma proporción Ay, lo sí, tendría. exacto. Maestra, cuando aquí, bueno, ya hablamos de la parte muy importante de que es buscar, es escucha, abrir la puerta como papá, como mamá, pero ¿qué pasa cuando no quieren abrirse al diálogo los hijos? Porque a lo mejor más pequeñitos pudiera ser que estemos ahí como invitándolos a tener este diálogo, pero más grandes, por ejemplo, cuando ya no quieren abrirse al diálogo, ahí ¿qué pasa? Bueno, en primer lugar, esto no nace de la noche a la mañana, tengamos en cuenta eso, ¿no? Ok. O sea, no es de la noche a la mañana que no me quiera escuchar mi hijo o mi hija. O sea, y aquí sí hay algo de complicidad. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué hice? O sea, y hay como, híjole, a veces hay la necesidad de un acto de humildad, ¿no? Me siento muy mal porque ya no platicamos como antes. Pero hablar del sentimiento, porque de primacía, y fíjate, así escucho yo también esto. ¿Qué pasa cuando ya no quiere escucharme? Probablemente antes yo dejé de escuchar. Pero si aún no fuera así, el acto de humildad de decir, me siento mal,
yo necesito escucharte, yo necesito saber de ti. Y a veces estos silencios prolongados, de verdad, como que es la primera tentación de que alguien rompa el silencio, que alguien rompa el silencio. Sí. Entonces, tenemos que pasar a veces el túnel de la tolerancia, de decir, ok, aguanto tu silencio y me quedo enfrente de ti a que te acabes tu frutita, a que te acabes tu cereal, a que te acabes tu huevito revuelto. Ajá. Y tengo la paciencia de que algo vas a comentar. Sí. Incluso a veces en crítica, que salado te quedó hoy la comida. Sí. Sí me quedó salada, pero Ya por lo menos algo. Exacto. Y a veces esta agresividad, sobre todo del adolescente, del joven adolescente, es esa necesidad de, escúchame, pero primero te agredo. Y el Ajá. saber solventar esto, atravesar ese río de cocodrilos, me pone del otro lado de las cosas. Y entonces emparento nuevamente y emparejo mi conversación con el otro. Esa pudiera ser parte como de algunas estrategias para poder acercarnos. Maestra Sofía, no sé, ¿qué más pudiéramos, que nos pudiera recomendar? Así como esta de, a lo mejor me acerco, me quedo, tal vez le preparo su comida favorita, no sé, ¿qué pudiera ser? ¿Qué estrategias pudiéramos tener como papás para romper ese hielo con nuestros hijos adolescentes? Bueno, una estrategia y la verdad funciona, y funciona con hijos y con amigos y con jefes Ajá. y con todo, es Ay, sí, queremos saber. escucha y no te defiendas. No te defiendas en automático. Escucha. ¿Cómo sería? A ver, ¿nos podría dar un ejemplo de eso? Ok. De que donde no me defienda, porque a lo mejor no sabemos y siempre nos estamos defendiendo. A ver, ¿cuál sería como un ejemplo? No sé. Sí, me pongo a ver, ¿no? O sea, Cuando escuchamos y y pues bueno, o sea, sobre todo pues ahí, ¿no? Con nuestros hijos y... ok, un ejemplo, ¿no? Que luego suele suceder mucho con los chicos en secundaria, ¿no? Te dije que necesitaba mi uniforme limpio para el viernes, mi uniforme de gala para el viernes, porque iba a haber saludo a la bandera y no estaba. Y bueno, tú estás consciente que no lo escuchaste o que Sí. no, todo. El otro extremo de no defenderte es hacerte la víctima. Ay, hijo, es que tanto que hacer, es que no valoras, es que te sigues defendiendo y en la victimez, ¿no? Sí, O sea, sí, ¿qué sí. pasa si incluso puedes estar segura de que dejaste limpio y que el chico, la chica se tropezó, que se le cayó la torta, que se le cayó el refresco, y obviamente como también estamos enseñando a defenderse, tú fuiste la culpable, ¿no? Y yo puedo Ya. decir todo. Y nos la pasamos con una cadena de culpabilidad sin resolver. ¿Qué pasa si volvemos, no? Te dije que el uniforme, que lo iba a necesitar limpio y no estaba limpio y que no sé qué. Y tú dices, a ver, enséñamelo. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, cortas la agresividad. Ok. Corta la agresividad. Acepta inicialmente el enojo del chico, la chica, acéptalo. Está enojadísimo. Incluso no te va a escuchar que si lo lavaste, que si no lo lavaste. Y además, bueno, estás como tu estrategia de defensa y vas a decir, claro, te subiste al camión y te tropezaste y se te cayó el refresco y todo. No, no nos defendamos. Sí, Escuchemos. sí, sí. Ajá. Sí, sí. ¿Cómo te hizo sentir llegar así? O sea, ¿pudiste resolverlo antes de que pasaras al evento? ¿Pudiste resolverlo? Híjole, qué bueno, qué bueno. Sí, O sea, vamos a organizarnos, no sé. baja digo, las armas de sí, defensa, ya, baja ya, las ya, armas. entiendo, sí, Ajá. porque sí, como que siempre estamos pensando en algo que contestar para justificarnos por algo, ¿no? Sí, se me ocurren miles de cosas que son como muy cotidianos. Esa es como la forma en general casi que de comunicarnos, maestra Sofía, de algo que te puede suceder. Oye, ¿por qué me dejaste el carro sin gasolina? Ah, no, pues es que no sé, o ¿por qué Claro. no hiciste esta actividad? Y siempre estamos como pensando en contestar defendiéndonos, poniendo así como que, ay, no, pues tú, y es una pelotita que nos botamos, es un ping-pong, sí. nos la botamos, Sí. ¿no? O sea, llega el esposo, llega cansado, abre el refri, se le cae algo del refri. ¡Ay, lo dejaste en la orillita! O sea, ¡ay, no, por Dios! Sí, o sea, sí. abrí el refri y se me cayó, a mí se me cayó al abrir el refrigerador.
Tú no tuviste nada que ver, ni estabas en ese momento, lo que es más, ni estabas, ¿no? Pero tú lo dejaste en la orillita. Claro, siempre estamos buscando un culpable, ¿no? Sí. Baja las armas, baja las armas. A mí a veces, como cuando trato terapia de familia o terapia de pareja, digo, a ver, vamos a hablar cada quien de lo que sucedió. Ajá. O sea, no hay nadie más, no hay un culpable alrededor. Vamos a hablar cada quien de su suceso. Ajá. Y automáticamente baja ese acto melodramático de buscar culpables, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque a la hora que tú dices, a ver, asume lo que tú me quieres decir, pues entonces tú asumes la gloria y la culpa. Y ahí cambia todo, ¿no? Ok. Yo soy, a mí me pasa, yo hice, Sí. yo me descuidé. O sea, yo soy el centro de lo que yo vivo. Ok. Ajá. Excelente. Bueno, entonces bajar las armas, no, lo que mencionabas, no escuchar para defenderte, sino para ver qué hay atrás de la persona con la que estoy entablando un diálogo. ¿Qué pasa cuando no funciona ninguna estrategia? Cuando ya lo intenté todo, ¿a qué deberíamos atender? ¿Qué sería como el siguiente paso? Ya intenté esto, ya intenté aquello, pero pues nomás no se armó el diálogo. Ok. Bueno, hay una estrategia muy linda y muy sencilla, la verdad. O sea, y es el diario de la familia. Okay. Entonces, yo compro una libreta o pongo simple y sencillamente hojas. Hasta de reuso se vale, ¿no? Pongo Sí. hojas. Y entonces vamos a tener una tarea, pero todos los miembros de la familia. En la noche voy a apuntar así. ¿Cómo me fue? Yo soy papá, ¿cómo me fue hoy? Yo soy. Y entonces va a empezar a veces con dificultad este diario. No es sencillo porque tampoco estamos acostumbrados. Y no me lo vas a creer. ¿A quién se le dificulta más? A los adultos, no a los niños. No a los niños. Ajá. Me imagino. Se les dificulta más a los adultos. Los adultos llegan a escribir, hola, me fue bien. Sí. Y los niños, las niñas, todo lo que quieren que se entere, Sí. de hecho se les hace maravilloso que tengan la oportunidad de que sepas que están súper enojados contigo. Ajá. ¿Y ese diario se debe compartir en familia o cada quien tiene su apartado personal y ya hay un momento en el que lo comparten o es en una libreta todos juntos? Es en una libreta todos juntos, todos sabemos que todos leemos todo. Ajá. Ok, va. Pero aquí lo cuestionable es decir, de verdad, o sea, en mi educación, en mi domesticación, le digo yo a veces a la educación, Sí. ¿por qué el adulto se le hace más difícil escribir en el diario que al nuevo, al chiquito, a la chiquita? Ay, ¿por qué? Porque estamos domesticados Sí. a lo que sí, incluso, no sé si en algunas familias se utiliza, es diálogo de adultos, no te metas. Ah, sí. ¿Y cuál es el diálogo de adultos? O sea, hoy por hoy, por Dios, a veces nuestros jóvenes saben más que nosotros también en eso. Sí. Saben mucho más, ¿no? O tienen una mejor conciencia de lo que es la salud mental, de por qué es importante algunas cosas, por qué algunas palabras pueden lastimar a las personas, por qué no es bueno decirlo, y dan unas lecciones tremendas. Por supuesto. Hoy por hoy hay, no recuerdo ahorita la editorial, pero se ha creado juegos que les llaman juegos sociales. Se me hace como bien interesante porque los veo y son juegos como de memorama, Sí. pero te hacen preguntas que antes despertaban en un diálogo común y normal. Me llama la atención de que hoy, bueno, hasta lo compras el juego para saber qué decir, Sí, para sí. saber qué platicar. El otro día yo veía en un Ay, sí. anuncio, decía, para que fluya tu tarde en una plática. Y yo, así como dije, qué drama que no fluya, qué drama que tengas que tener una guía de qué platicar, qué cosa, ¿no? A lo que hemos llegado. Y si ese pudiera ser considerado, sí, estrategia o esa como que, Pues sí está padre, sí ha funcionado. Yo he trabajado por el ejemplo, ya en las juego- cuestiones extremas, me imagino, de que no, nada más el diálogo no fluye. Fíjate, es tan interesante. Me platicaba una familia que tuve en el consultorio. Ajá. Yo había propuesto un tipo de juego de esto para romper, o sea, estaban sumamente rígidos. Ok. O sea, en la comida de Navidad y prendían la televisión, por Dios, o sea, y entonces Sí. una estrategia así de vamos a hacer preguntas. Sí.
Entonces empieza a preguntar, ¿recuerdas cómo se llamaba tu abuela materna? ¿Recuerdas cómo, en qué trabajaban? ¿Recuerdas esto? Sí. Y la familia, bueno, llegó a la siguiente cita en enero y venían felices. Dice, de verdad, o sea, de hecho, guardamos las preguntas que habíamos elaborado nosotros Ok. y se despertó el diálogo. Bueno, ok, Sí. ya cogió la semilla, síguela regando, Venga, que venga. sí, O sea, sí. porque a veces, de verdad, volvemos a los adultos, recae en los adultos, ¿no? No tengo tiempo, estoy viendo la tele, hay un partido, no, ahorita no me interrumpas. Y después, ¿qué crees? Se acaba la oportunidad de nuevo. Se acaba la oportunidad, porque creo que sí, como decía maestras, desde pequeñitos tenemos que ir cultivando como esta escucha, que es como algo que en la adolescencia, aunque no nos quieran hablar, pero de repente pues ya tú traes la semillita ahí, si los escuchaste, seguramente habrá una ventana, una puerta por donde tú puedas entrar, pero si no lo cultivas, si no, híjole, luego va a ser más complicado. ¿Cuál sería como una cuestión de riesgo? Bueno, lo que decíamos que pueden caer en alguna situación por ahí que sea dañina para ellos, pero ¿cuándo sería momento de buscar un especialista? Decir, bueno, sí, de plano ya no me funcionó el diario, ya como que intenté alguna estrategia con su comida favorita, de repente por ahí ya no funcionó nada. Es momento de pensar en un especialista. Bueno, híjole, me coges en curva. Si yo no te digo que no es necesario, me voy a echar sal, pero no me voy a echar No. sal. O sea, No, no me no. voy a echar sal. No. En los casos familiares a veces está como tan atorado el nudo que sí necesitas como una visión externa que te diga, a ver, va por aquí, por aquí, por aquí, desenreda este Sí. nudo, ¿no? Desenrédalo. Pero la primera opción siempre es el diálogo en familia. De verdad, esa es la primera opción. Sí. De hecho, a mí me ha pasado que he visto jóvenes, casi adolescentes, Sí, sí. ¿no? Y es como a la tercera cita, fíjate, es como magia, ¿no? Te dicen, ¿cómo me gustaría poder hablar así con mi mamá? Ay. Ay, no, bueno. Ay. Sí, de verdad, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. Ujú. Porque desde siempre a lo mejor su diálogo fue en una forma diferente, distinta, pero bueno, ya se está abriendo. Yo lo pregunto reiteradamente, maestra Sofía, esto porque creo que nos están escuchando o viendo papás que a lo mejor no fomentaron eso. Y a lo mejor ya los agarraron en un momento medio, como que entre que quieren, entre que no, entre que pero nunca es tarde. O sea, si ellos están detectando que en familia no hay diálogo, cada quien por su lado, siempre en el celular, no han tal vez buscado ese momento para abrir ese diálogo y hacer que su familia tenga esta escucha empática y activa. Nunca es tarde. Aquí va a depender de una cosa, ¿sí? ¿Quién lo necesita? Ajá. ¿Quién necesita el diálogo? Y bastaría que un solo miembro de la familia lo necesitara Ajá. para que todos actuaran. Ok. Eso bastaría, pero muchas veces no somos conscientes de eso. Y te pongo otra vez nuevamente un ejemplo sencillo sobre la mesa, ¿no? Sí. O sea, si alguien en la familia contrae una enfermedad o alguien en la familia trae un yeso en la pierna, pues no es de que diario le quieras llevar tú su desayuno o su comida. Es que pues Es ya que te lo toca. necesita. Sí. Ok. Sí. Pero aquí es manifiestamente, o sea, lo necesita. ¿Y quién nos ha dicho que no? Necesitamos ser escuchados. ¿Quién nos ha dicho eso? Lo necesitamos, ser escuchados, sí. de verdad. Y hay veces en donde vas así como a un parque o te sientas y te sientas en una soledad de decir, ay, que alguien me escuche, por Dios, o O sea, cartelito. ¡Ey! auxilio, ¿no? Dicen que antes decíamos nosotros que existían los amigos imaginarios. Ajá. Hoy con las redes nos imaginamos que tenemos amigos. Pero no. Y es terrible. O sea, era más diálogo con tu amigo imaginario que el decir, estoy en una red y resulta que tengo 150 likes y mañana voy a contar porque tengo 152. Sí, ¿y a quién conoces? ¿O quién serías capaz de marcarle y decirle, nos vemos 15 minutos porque tengo algo que importante que contarte? Ay, sí. Entonces, nuestro amigo imaginario pasó a
creer que tengo amigos. Que tengo amigos, pero no tengo amigos. Estaba mejor el anterior. Estaba mejor el anterior. Maestra Sofi, pues ya prácticamente estamos cerrando esta jornada dedicada a la empatía, a la escucha activa. ¿Con qué mensaje final nos quedamos para las familias que nos están viendo y escuchando? ¿Cuál sería ese mensaje final de su parte? Ok, por favor, no cerremos el diálogo. Cocinemos diálogos. Tengamos al menos al día una cápsula de diálogo. ¿Por qué? Porque si lo perdemos, probablemente después sea muy difícil de recobrar. Ahí nos quedamos con eso, maestra Sofi. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en esta cápsula, maestra Sofía Compeán. Y bueno, pues hablando de la empatía y la escucha activa. Los invitamos a que no se vayan porque tenemos una siguiente entrevista con más de estos temas que yo sé que como familias es importante retomar y bueno, pues a abrir el diálogo justamente. ¿A ustedes qué les parece? Por ejemplo, tenemos el Zoom en un momentito más también para que ahí nos vayan dejando todos sus comentarios. Y bueno, pues nos vemos justo en la siguiente entrevista. No se vayan. Maestra Sofi, gracias. Gracias. Y nos vemos con gracias. más. Gracias por su atención. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Sofi. Okay. Un abrazo a todos. Nos vemos en la siguiente entrevista. Gracias. Quédate con nosotros para la siguiente entrevista. En unos momentos aparecerá la publicación en esta misma página. Guanajuato contigo. Estamos construyendo el mejor sistema educativo de México. Secretaría de Educación de Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.